¿Me confirman, por favor, si están viendo? Sí, sí se ve, doctora. Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Como tenemos poco tiempo, vamos a ir avanzando un poquito rápido y cada cierto tiempo ustedes me pueden hacer alguna pregunta, mejor si es chateando, ¿de acuerdo? Pero también pueden interrumpir, no hay problema, siempre y cuando no nos detengamos mucho. Les quería hacer una pregunta antes. ¿Alguien averiguó quién era Víctor Frank de la frase que les presenté en la anterior clase? ¿Nadie? Ya, ok. Yo, doctora, hace un tiempo que leí su libro, El hombre ¿Cuál libro? perdido. ¿Ya? ¿Y qué te pareció? Bastante bueno, la verdad, porque contrarresta mucho la importancia del existencialismo francés en una época postbélica de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tiene un enfoque más concreto, como era psiquiatra y neurólogo. Eso contribuyó mucho a tener una forma de pensamiento más práctica. Eso fue lo que me gustó. Y bueno, leí también un comentario acerca del libro sobre su influencia en la guerra después del proceso bélico en Vietnam, perdón. Y hace mucho énfasis sobre que como la vida es cruel, el hombre necesita darle un sentido buscando sobrevivir a ella. Por lo tanto, también hace analogía a los esfuerzos que hacían todos para poder sobrevivir. Él menciona, ¿no?, de que había, bueno, no quito tiempo de su materia. Sí, de acuerdo. Ahora, solo para que quede, para estimularles un poquitito, para que investiguen. Víctor Frank no decía que el hombre era cruel en general. Más bien, él reconoce en el ser humano el lado bueno y el lado malo. Y entonces, eso es algo bien bonito y bien importante. Les invito a que lo busquen, ¿ya? Y lo lean. Tiene muchos libros, pero ese particular, El hombre en busca de sentido, es particularmente bueno. Bueno. Ahora sí, vamos a arrancar con nuestra clase, con la dermatología. Bien. Vamos a recordar que la piel constituye el 15% del peso corporal y recordemos cuáles son las funciones de la piel. Participa del balance hidroelectrolítico, regula los cambios de temperatura, participa en un órgano de defensa, el sistema neuroreceptor y participa en la síntesis de la vitamina D. Está formado principalmente por 3 grandes capas que son la hipodermis, de la profundidad a la superficie, la dermis y la epidermis. Aquí en esta imagen, ¿se ve el cursor, la flechita o no? ¿Ustedes pueden ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, se ve. Entonces, esta es la epidermis. Aquí las células predominantes en la epidermis son los queratinocitos, que son estas células cuboideas, que en esta imagen vemos la primera capa de la epidermis, que es la capa basal. Otras células que hay en la epidermis, las células de Langerhans y los melanocitos, que son estas otras células dendríticas. Bueno, las capas de la epidermis son la capa basal, que les decía los queratinocitos, la granulosa, la espinosa y finalmente la capa córnea, donde ya se encuentran los queratinocitos anucleados, son células muertas que se van a ir desprendiendo de a poco. La dermis está formada por 2 capas fundamentalmente, la dermis papilar, que forma, estas son las papilas dérmicas, y la dermis reticular. Tanto en la papilar como en la reticular, lo que vamos a encontrar es el tejido conectivo con las fibras de colágeno, reticulina, la fibra de elastina y la sustancia fundamental
que está constituida predominantemente por proteoglicanos y glicosaminoglicanos. La dermis es lo que va a dar sostén, sobre todo sostén a la piel, y la vascularización que por ella corre va a también a servir para la correspondiente nutrición, órgano de defensa de la epidermis. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver un diagrama de la vasculatura en la capa superficial, el plexo vascular superficial y el plexo vascular profundo, que está más a nivel de la hipodermis. En este diagrama vemos las tres capas de la piel. La epidermis, que es esta más pequeñita, la dermis y la hipodermis. Aparte, en la dermis van a encontrar los cutáneos, la glándula sebácea, aquí el folículo sebáceo, la glándula sebácea, el folículo piloso, perdón, este es el músculo erector, y después los otros que forman los organelos que son parte del sistema neuroreceptor. Vamos a entrar directo a lo que es el pilar para aprender a la dermatología, que es la semiología dermatológica. Ustedes deben recordar de semiología, pero es un poquito diferente al resto de las especialidades, así que vamos a dar énfasis a semiología porque es la forma en que vamos a llegar a nuestro diagnóstico clínico. Es importante que ustedes recuerden, hagan un esfuerzo por memorizar, por recordar, por reconocer las lesiones elementares de la piel. Para ustedes, en su consulta, hacer el diagnóstico, pero también ahora que se está manejando mucho la telemedicina, los pacientes que nos hacen interconsulta de provincias, el médico de provincia describe las lesiones cutáneas y eso es muy importante que las puedan reconocer para hacer una buena descripción y podamos o ustedes hacer el diagnóstico o pedir la interconsulta correctamente. La historia clínica en dermatología en cuanto a la anamnesis, igual que en otras patologías, en otras especialidades, nos va a importar el tiempo de evolución, con qué relaciona el paciente su problema, qué síntomas tiene. El síntoma más característico, más frecuente en dermatología es el prurito, la picazón, pero puede ser que el paciente sienta dolor o puede ser que no sienta nada o puede tener sensación de ardor. El paciente puede relacionar con algo o puede no saber, no tener relación con nada y uno va a tener que investigar y hacer una anamnesis más dirigida. Antecedentes patológicos de importancia y antecedentes de alergias también son importantes. El diagnóstico morfológico se basa en las lesiones elementares y el diagnóstico topográfico en el patrón que va a caracterizar a la enfermedad en sí. Las lesiones elementares se dividen en dos grupos, en las lesiones primarias, que son las primeras que aparecen, y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias, vamos a revisar lo que ustedes tienen en sus libros, o pueden ustedes investigar en internet también. Ahora hay varios textos, al final le pongo otro texto que está muy bonito, que es el Atlas de Dermatología de Fitzpatrick. Después se los voy a mostrar. Pero ahora les decía que vamos a ser más puntuales en los grupos de lesiones más características. Máculas o manchas es el cambio circunscrito en el color de la piel. El color puede ser rosado, puede ser café, puede ser negro, puede ser blanco. ¿De qué va a depender? El color rosado generalmente es por vasodilatación de ese plexo que habíamos mencionado recién, el plexo, sobre todo el que va a nivel, el plexo superficial, pero también puede ser de plexo profundo. Llamamos eritema cuando ese color rosado se produce por vasodilatación
y se evidencia al apretar, la lesión desaparece. Por eso se llama digitopresión. Desaparece a la digitopresión o a la vitropresión si usamos un portaobjeto. Púrpura es cuando es un color más rojo y no desaparece a la digitopresión. Esto sucede ya no por vasodilatación, sino por la extravasación de hematíes al intersticio. Puede ser un color morado o verdoso por pigmentos sanguíneos, o puede ser, como les decía, café, negro o blanco por trastornos de la melanina. Y a veces se describen otros colores, puede uno encontrar un color azulado, violeta, amarillento, anaranjado, que también deben ser descritos en su historia clínica y también les va a guiar al diagnóstico. Pápula. Aquí en la imagen a la derecha van a ver, estas son manchas y máculas, algunos autores diferencian el tamaño, hipopigmentadas. También cuando hablamos, que vamos a mencionarlo después, pero ya que tenemos la imagen, lo digo ahora, la descripción de la forma es importante. En este caso serían manchas hipocrómicas redondeadas, algunas ovaladas. Esta otra imagen, vemos el pigmento, a qué nivel puede estar. Puede ser solo de la epidermis, puede ser dermoepidérmico, puede ser dérmico, etc. Pápula es una elevación palpable de consistencia sólida, circunscrita de la piel, inferior a 1 centímetro de diámetro. Puede tener un origen epidérmico o dérmico. Una placa es una elevación cuya altura es mayor en relación a su extensión y mide más de 1 centímetro de diámetro. Aquí vemos una imagen, una lesión elevada, es de consistencia sólida. Generalmente por infiltrados celulares, pero pueden haber otras sustancias sólidas en su interior que produzcan las pápulas. Entonces aquí vemos pápulas. Estas, algunas son redondeadas, otras son poligonales. Y fíjense también en el color, tienen una coloración eritemato acastañada. Y aquí vemos a qué nivel puede estar localizada la pápula o las pápulas. Nódulo es una masa palpable, sólida, circunscrita, superior a 1 centímetro de diámetro. Puede ser a nivel dérmico o del tejido celular subcutáneo. Generalmente los nódulos se palpan más que se ven. En la imagen que tienen aquí arriba a su derecha, este es un nódulo, en realidad corresponde a un quiste sebáceo porque vemos el orificio del ostium folicular. Este es superficial, vendría a corresponder aquí a esta imagen, pero cuando se produce a nivel de la dermis o en la hipodermis, no se va a ver en la superficie. El paciente lo va a sentir, va a acudir a ustedes y le va a decir, me ha salido esta bolita, y ustedes la tienen que palpar. Tumor es cuando la formación sólida, elevada o no, mide más de 3 centímetros. Y quiste es cuando esta masa palpable tiene un contenido ya no sólido, sino semisólido o viscoso y está envuelto por una cápsula. Vesícula es la elevación inferior a 0,5 centímetro que contiene un líquido claro. Una ampolla es una lesión elevada de un contenido líquido y que mide más de 0,5 centímetro de diámetro. Y una filictena es una lesión elevada con contenido líquido claro mayor a 5 centímetros. Aquí vemos una ampolla, aquí en realidad vemos dos ampollas, dos imágenes de ampollas, ¿no? Esta aquí podría llegar a ser una filictena, pero esta es una ampolla con un contenido claro. A veces el contenido puede ser cero hemático, cero hemorrágico, o puede ser, también en una ampolla puede tener un contenido amarillento, cero purulento, que también debe ser descrito como tal. Ahora, cuando la lesión elevada
mide menos de medio centímetro y tiene un contenido amarillento, decimos que es una pústula. Las pústulas generalmente implican una infección bacteriana. En algunas excepciones, algunas enfermedades puede ser detritos celulares sin que haya infección, pero son las menos. Entonces nos vamos a quedar con el concepto de que una pústula implica infección en la mayor parte de las veces. Aquí describiríamos como una pústula sobre una base. Este color rosado corresponde a, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Mácula eritematosa. Sobre una, sí, puede decir mácula o una mancha o una base eritematosa. Muy bien. Y aquí al ladito, ¿qué tenemos? Son manchas. Aquí aprovecho esta imagen porque... Una mácula. mácula, exacto. La mácula hipocrómica, porque tiene menos color, ¿no? Ha perdido un poquito el color. O pueden decir blanquecina también. Abón o roncha es una tumefacción transitoria que dura menos de 24 horas en el mismo lugar y tiene un color rojo pálido, o sea, es eritematoso. Los abones o las ronchas son características de la urticaria. Aquí vemos esta lesión, a veces se puede tener una área clara y alrededor estar eritematoso. Y aquí vemos otras más. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna lesión elemental que quieran repasar mejor? Doctora, una pregunta. ¿Ya? Si el tumor se considera una lesión primaria, ¿por qué es maligno? En algunos casos. ¿Cómo? ¿Por qué qué? ¿Por qué es maligno en algunos casos? Ya. No, el término tumor no implica malignidad. Tú puedes tener, por ejemplo, un lipoma, que es un conglomerado de adipocitos en la hipodermis, y mide, un lipoma gigante puede medir 5 centímetros, 10 centímetros, y es un tumor benigno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que muchas neoplasias malignas se le dice tumores, pero en realidad el término en sí no es sinónimo de malignidad. Y aprovecho la pregunta para recalcar, bueno, no recalcar porque no les he dicho, les voy a decir. Cuando ustedes palpen un tumor, siempre tienen que palpar. La consistencia, pues, es sólido, pero puede ser una consistencia pétrea. Y la movilidad, tienen que ver, al hacer la palpación con los dedos, si el tumor es adherido a planos profundos y a planos superficiales,